Hola, bienvenidos a los ecos de la historia. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. El de los asesinos seriales. A lo largo del tiempo, han existido criminales cuya crueldad estremeció a ciudades enteras y cuyo recuerdo aún provoca escalofríos. No fueron simples delincuentes, sino personajes que desafiaron a la justicia, aterrorizaron a sociedades y dejaron huellas imborrables en la historia. Jack el Destripador, el fantasma de Londres. En el otoño de 1888, las oscuras calles del barrio de Whitechapel, en Londres, se convirtieron en el escenario de uno de los misterios más escalofriantes de la historia criminal. Allí apareció una sombra que sembró el terror, Jack el Destripador. Se le atribuyen al menos 5 crímenes atroces, todos cometidos con una precisión quirúrgica que desconcertó a la policía victoriana. Sus víctimas eran mujeres vulnerables, y los detalles de los asesinatos revelaban no solo violencia, sino un macabro conocimiento de anatomía. Lo más inquietante no fueron solo los crímenes, sino el silencio que siguió a cada ataque. Jack parecía desvanecerse en la niebla londinense, dejando tras de sí cartas firmadas con un apodo que él mismo eligió y que todavía hoy hiela la sangre, Jack the Ripper. La prensa lo convirtió en una figura legendaria, alimentando rumores y sospechas que iban desde médicos y carniceros hasta miembros de la realeza británica. Sin embargo, jamás se descubrió su verdadera identidad. Más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Su sombra aún recorre la historia como un fantasma que nunca fue atrapado, y que convirtió al Londres victoriano en el epicentro de uno de los mayores misterios criminales de todos los tiempos. H. Holmes, el Castillo del Horror. En la ciudad de Chicago, a finales del siglo XIX, se alzó un edificio que parecía un hotel común, pero escondía un secreto macabro. Su dueño era Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H. Holmes, considerado el primer asesino serial de Estados Unidos. Su construcción, que la prensa bautizó como el Castillo del Horror, estaba diseñada como una auténtica trampa mortal. Pasadizos ocultos, puertas que solo se abrían por fuera, escaleras que no llevaban a ningún sitio y habitaciones insonorizadas eran parte de un laberinto pensado para atrapar a sus víctimas. Holmes utilizaba su fachada de médico y empresario para atraer a jóvenes que buscaban empleo o alojamiento. Una vez dentro del castillo, muchas de ellas nunca salieron. Algunos testigos hablaron de cámaras de gas, mesas de disección y hornos donde hacía desaparecer los cuerpos. Aunque nunca se supo con certeza el número de personas que asesinó, algunos cálculos hablan de más de un centenar. Lo cierto es que Holmes transformó un hotel en un escenario de terror que parecía salido de una novela gótica, pero que fue tristemente real. Capturado en 1894, confesó 27 crímenes, aunque se sospecha que la cifra fue mucho mayor. Fue condenado a la horca, pero su leyenda oscura convirtió su nombre en sinónimo de crueldad y astucia. El Castillo del Horror desapareció con el tiempo, pero la memoria de Holmes sigue viva como recordatorio de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se combina inteligencia con perversión. Ted Bundy, el encanto del mal. En la década de 1970, Estados Unidos fue sacudido por la figura de un hombre que parecía todo menos un monstruo. Theodore Robert Bundy, conocido como Ted Bundy, era educado, carismático, atractivo y con una capacidad extraordinaria para ganarse la confianza de los demás. Pero detrás de esa fachada se escondía uno de los asesinos seriales más temidos y estudiados de la historia. Bundy utilizaba su apariencia y encanto como armas. Se presentaba con yesos falsos, muletas o historias inventadas para despertar compasión en jóvenes universitarias. Una vez que lograba atraerlas, su verdadera naturaleza emergía con una violencia escalofriante. Durante años sembró el terror en varios estados, desde Washington hasta Florida, moviéndose con astucia y dejando tras de sí una estela de desapariciones. Se estima que asesinó a más de 30 mujeres, aunque la cifra real podría ser aún mayor. Lo que más inquieta de su historia es la frialdad con la que hablaba de sus crímenes y su capacidad para llevar una doble vida, estudiante de derecho,
novio aparentemente ejemplar y, al mismo tiempo, depredador implacable. Bundy también se volvió infame por su habilidad para escapar. No una, sino 2 veces logró fugarse de prisión, desafiando a las autoridades y acrecentando su leyenda macabra. Su captura final ocurrió en Florida, donde fue juzgado en un proceso televisado que convirtió su caso en un espectáculo mediático. Hasta el último momento, Bundy mantuvo su aire de seguridad y manipulación, pero finalmente confesó decenas de asesinatos antes de ser ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Miles de personas celebraron su muerte, como si al fin hubieran derrotado a un demonio con rostro humano. Ted Bundy sigue siendo recordado no solo por sus crímenes, sino por el enigma psicológico que representa. ¿Cómo alguien con tanto encanto pudo esconder tanta oscuridad? Su caso nos recuerda que el mal puede presentarse disfrazado de amabilidad y que, a veces, los rostros más confiables pueden ocultar los secretos más aterradores. Pedro López, el monstruo de los Andes. En las alturas frías y los pueblos olvidados de Colombia, Perú y Ecuador, un nombre quedó marcado en la memoria colectiva: Pedro Alonso López, tristemente conocido como el monstruo de los Andes. Su historia es una de las más oscuras de América Latina y lo convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. López tuvo una infancia marcada por la violencia y la miseria. Nació en 1948 en Colombia, en medio de un hogar roto y de una sociedad herida por la pobreza. Desde pequeño experimentó abusos, abandono y un entorno hostil que, según algunos psicólogos, lo moldearon en una figura aterradora. Lo que comenzó como un niño vulnerable terminó convirtiéndose en un depredador sin piedad. Durante la década de 1970, López recorrió pueblos andinos, ganándose la confianza de niñas humildes con falsas promesas de regalos o comida. Pero esa aparente bondad escondía un horror indescriptible: secuestraba, violentaba y asesinaba a sus víctimas en cantidades que estremecen incluso a los expertos en criminología. En 1980 fue arrestado en Ecuador y confesó haber matado a más de 300 niñas, un número que lo sitúa entre los asesinos seriales más letales de la historia. Aunque muchos dudaron de la cifra, las autoridades confirmaron más de 100 casos, suficientes para sembrar un terror imborrable en toda la región. Lo más perturbador de su historia no fue solo la magnitud de sus crímenes, sino también lo que ocurrió después. López fue condenado en Ecuador, pero en 1998 salió en libertad tras cumplir solo 18 años de cárcel. Fue entregado a Colombia, donde recibió un tratamiento psiquiátrico y años después fue puesto en libertad. Desde entonces, su paradero se convirtió en un misterio. Muchos creen que volvió a desaparecer entre la multitud, libre, mientras las familias de sus víctimas seguían esperando justicia. La historia de Pedro López no solo habla de un hombre monstruoso, sino también de un sistema judicial incapaz de contener tanta oscuridad. Es el recordatorio más brutal de que, a veces, la verdadera pesadilla no está en las leyendas urbanas, sino caminando entre nosotros. Estos nombres representan lo más oscuro del ser humano. Historias de miedo, de engaño y de violencia que obligaron a la criminología a evolucionar y a la sociedad a enfrentarse a una realidad perturbadora. Los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces caminan entre nosotros. ¿Quién crees que fue el asesino serial más temido de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñame en el próximo viaje de los ecos de la historia.